Mentir es una parte esencial de la guerra, sino que la guerra del Golfo es un ejemplo de cómo pueden enfocarse las guerras en las décadas venideras. La Guerra del Golfo, el conflicto más televisado de la historia, terminó aquí, en la carretera de Basra. Fue una guerra donde fallecieron 35.000 personas, sin que aparentemente se derramara una gota de sangre. ¿Dónde estaban los cadáveres sobre la arena? Las escenas de los moribundos que nos hubieran obligado a ver el rostro terrible y brutal de la guerra. Hubo cientos de cámaras de televisión en el Golfo. ¿Dónde estaban las fotografías de ese armamento nuevo y poderoso? ¿Qué es lo que en realidad ocurría lejos del ojo de la cámara en los campos de batalla de la tormenta del desierto? Yo estuve en Bagdad informando sobre esa guerra. Al cabo de 5 años he vuelto para intentar aclarar los informes. Fue una guerra donde la información era parte del armamento. El ejército nos controlaba y permitimos que así fuera. Unas pocas excepciones honrosas se revelaron. La mayoría de nosotros hicimos lo que nos pidieron. En el transcurso de este viaje hemos destapado lo que en su día debimos haber descubierto: la guerra química secreta de Irak y la utilización de napalm y obuses cargados de uranio manipulado por parte de las fuerzas aliadas. La invasión se produjo a las 2 de la mañana. 100.000 soldados iraquíes irrumpieron a través de la frontera y avanzaron a toda prisa hacia la capital de Kuwait, a 120 kilómetros en dirección sur. A pesar de las advertencias, el mundo quedó conmocionado por la invasión iraquí. 5 años más tarde, Kuwait ha vuelto a la normalidad. El petróleo fluye, se han reconstruido los palacios y las carreteras están llenas de automóviles de lujo americanos. Sin embargo, el pueblo de Kuwait está decidido a que no se olvide la invasión. Se ha creado un centro de investigación magníficamente equipado, solo para documentar la brutalidad de la ocupación iraquí. Estas fotografías se tomaron justo después de la liberación. Aquí está la prueba de que se emplearon taladros con el propósito de aterrorizar y torturar a los kuwaitíes. Desde entonces, hemos descubierto otros instrumentos de tortura, aparte del taladro. Sin embargo, un detalle que no incluirían en su versión de la historia es como varios días después del comienzo de la ocupación, el gobierno kuwaití contrató a una empresa de relaciones públicas americana por $11 millones. Los líderes políticos norteamericanos creyeron por entero la propaganda suministrada por los asesores de relaciones públicas Hill y Knowlton. Older people on dialysis machines, taken off the machines and the machines shipped to Baghdad. Kids in incubators thrown out so that the machinery, the incubators themselves could be shipped to Baghdad. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. Nariya Al-Sabah, hija del embajador kuwaití en Washington, no estuvo nunca en la sala de incubadoras. Las enfermeras que trabajaban allí declararon que nunca la habían visto. Su testimonio ante el Congreso fue preparado por Hill y Knowlton. Robert Gray estaba al mando. Siempre resulta difícil, por supuesto, en una democracia, como usted sabe, conseguir el apoyo masivo de la opinión pública a la decisión de participar en la guerra. La administración había decidido eso y nuestro trabajo era educar al pueblo americano en las ventajas que conllevaba tal decisión para conseguir ese apoyo. Creo que el impacto fue enorme. En mi opinión, se trataba
Andrew Whitley trabajaba para la Organización de los Derechos Humanos en Oriente Medio. Cuando investigó la historia, encontró demasiadas lagunas. Queríamos crear la imagen de que los iraquíes eran capaces de cometer cualquier barbaridad. Cuando fuimos al hospital de maternidad, vimos cómo se había despojado de estos aparatos una ala entera y se habían almacenado en una habitación. Si nos equivocamos, obviamente yo me disculparé siempre. Seré lo bastante hombre como para disculparme en las circunstancias que lo requieran. Si estoy convencido de que debo, entonces me disculparé a todo aquel que haya engañado. Pero espero que comprendan que ese engaño no fue intencionado en absoluto y espero que usted también lo comprenda. Creo que fue una gran mentira. No creo que hubiera nada de cierto en el hecho de que los iraquíes, deliberada y sistemáticamente, sacaran a los bebés de las incubadoras para robarlas. En mi opinión, esto impactó terriblemente a la opinión pública de este país. Se convenció a suficientes senadores de los Estados Unidos con la historia de las incubadoras para que votaran en favor de emplear la fuerza. Bush consiguió su guerra. La demonización de los iraquíes había surtido efecto. Allied forces continue the heaviest aerial bombardment of all time. Baghdad's lights were still blazing when the strike planes from Desert Storm. Up to 80,000 bombs and hundreds of missiles have been dropped on Iraq. The cruise missiles were map-reading themselves over the gauntlet of gunfire. Our hotel, however, we have not yet heard the sound of bombs landing, but there's tremendous lightning in the sky. Peter Arnett, el corresponsal de guerra más famoso de América, se puso en contra de las autoridades militares rápidamente. ¿Cuándo empezó a deteriorarse la buena relación que tenía usted con el ejército de los Estados Unidos? Durante la campaña de los bombardeos. Yo revelaba cada día más excesos en el tema de los bombardeos, en pueblos con solo 20, 30, 40 casas que habían quedado destruidas. Esto no es un juego. Se trata de vidas humanas. ¡Vidas humanas! Ya basta de civiles. Solo alrededor del 6% de las bombas que se utilizaron en la guerra de Irak fueron misiles teledirigidos y se lanzaron sobre todo contra Bagdad, el objetivo más prominente. En el resto del país se utilizaron bombas tontas que estaban destruyendo muchas de las localidades que visitábamos. La hora de la verdad llegó cuando desafió la versión del ejército de los Estados Unidos de un ataque contra una fábrica donde, según él, producía leche infantil. El servicio de inteligencia declaró que se estaba utilizando para armas biológicas. Arnett no seguiría el juego. Marlene Fitzwater dijo en la Casa Blanca: Peter Arnett es un esbirro de Saddam Hussein. Esto lo demuestra. Dijo: tenemos pruebas contundentes de que esta planta, que él dice que era una fábrica de leche para bebés, de hecho, forma parte del programa de pruebas de armamento de los iraquíes. Si esto hubiera sido un centro de pruebas biológicas, no se nos habría permitido andar por toda la instalación. Nos acompañaron por todas las instalaciones, dejándonos tocar todo, recoger muestras, como esta bolsa. Lo usamos para el café. Así de seguro estaba. El gobierno de los Estados Unidos es perfectamente capaz de mentir para conseguir sus objetivos en un momento de crisis nacional. Y lo hicieron. Resultó muy eficaz porque en los años que siguieron a la guerra del Golfo, esa fue la pregunta que más se formuló. ¿Qué hay de la fábrica de leche infantil? La pregunta no solo era siempre: ¿se equivocaron? ¿No es así? Aquella fue la propaganda militar negra más eficaz que he visto en toda mi vida profesional y llevo en este negocio 35 años. Esta era la playa de Al-Hafji, cerca de la frontera con Kuwait. Las primeras víctimas del desastre luchan para liberarse de su lastre. Nadie sabía de dónde vino el petróleo, pero de la noche a la mañana el ave se convirtió en otro símbolo de la depravación de Saddam, un hombre que había declarado la guerra a la misma naturaleza. ¿Fueron los iraquíes en realidad los que provocaron la marea negra? Nadie estaba seguro, pero constituía una gran historia, demasiado buena para estropearla con la verdad. Bill Arkin, quien trabajó con el Servicio de Inteligencia Militar, vive ahora en Vermont. Su acceso a los informes militares del Pentágono le proporciona un conocimiento excepcional de la guerra del Golfo.
En mi opinión, uno de los mayores encubrimientos de la Guerra del Golfo es el hecho de que la Marina de los Estados Unidos y las fuerzas aéreas aliadas atacaron las instalaciones petrolíferas iraquíes y los petroleros y no quisieron reconocer la gran polémica de esta decisión. De modo que se ocultaron detrás de las manifestaciones sobre el terror medioambiental iraquí, con el fin de evitar el debate de si en la guerra estos eran objetivos legítimos o no. El presidente Bush acusó a Saddam Hussein de terrorismo medioambiental, aunque al mismo tiempo los americanos y los aliados estaban haciendo lo mismo. En mi opinión, casi todo lo que causaron los aviones aliados fue accidental. Y si a usted no le parece que incendiar 960 pozos de petróleo no es terrorismo medioambiental, no sé qué puede ser. ¿Accidental? ¿Quiere decir que las bombas cayeron sin más? ¿A qué se refiere con objetivos accidentales? No, no las plataformas. No creo que las plataformas petrolíferas fueran objetivos, no. Los centros de distribución, sí. ¿Y qué hay de los buques? ¿Qué hay de los petroleros? No fueron detenidos, no fueron hundidos. No recuerdo que se hundiera ninguno. Atacaron las dos plataformas petrolíferas, la de Meina al-Bakur y la de Al-Qubayá. Además, al mismo tiempo, atacaron embarcaciones dedicadas al transporte de petróleo. El día 18 de enero, el segundo día de la guerra, un avión francés atacó a un petrolero iraquí anclado en Meina al-Rahmani, en la costa kuwaití. Y aquellos fueron los mismos petroleros que unos días más tarde dirían que estaban vertiendo su petróleo en el mar. ¿Y el daño que causaron los aliados al medio ambiente con la marea negra? Está muy claro que los Estados Unidos, al bombardear las instalaciones petrolíferas de la costa y al bombardear los petroleros, me parece que en total fueron 5 petroleros los que se bombardearon desde el aire, fueron los responsables probablemente del 20 o del 30% de todo el crudo que se derramaría. La consecuencia de la acción de los aliados fue el derramamiento de alrededor de 2 o 3 millones de barriles de petróleo. ¿Discutieron si esto podría causar graves daños o si se debería seguir adelante con el plan? Discutimos mucho sobre el petróleo y éramos muy sensibles al daño ecológico. Hicimos todo lo posible para contenerlo, desde luego. Pero decir que porque nosotros causamos algún daño, los iraquíes fueron ecológicamente puros, es aberrante. No es eso lo que digo. De modo que fue una tapadera. Desde luego, no hay ninguna duda. ¿Cree usted que mintieron al respecto? Por supuesto que mintieron. ¿Ha leído usted alguna vez en un informe que la Marina de los Estados Unidos o las fuerzas aéreas francesas atacaran petroleros iraquíes, siendo los responsables de gran parte del petróleo que inundó el Golfo? No. ¿Es eso una tapadera? ¿Es una mentira? Desde luego que lo es. En Bagdad, Saddam Hussein está por todos los sitios. La gente susurra su nombre y viven embargados de un terror absoluto hacia su persona. Cuando su gente se levantó contra él, desesperada, fueron aplastados y colgaron a los cabecillas de los tejados de sus propias mezquitas. Las sanciones situaron a 4 millones de personas, a una nación antes próspera, al límite de la inanición. Pero a Saddam Hussein no le importa. Hoy se está construyendo un palacio nuevo en Bagdad, a 3 kilómetros de donde su pueblo formaba colas para recibir su ración de bazofia. En el Golfo, un misil Tomahawk perfora el cielo negro azabache. Mucho más abajo, en la sala de control a media luz azul, los marineros americanos se apiñan sobre las pantallas del radar, siguiendo su trayectoria hasta Bagdad. Mientras seguía la guerra, el espectáculo de vídeo fue volviéndose cada vez más frío, aberrante y surrealista.
Según las declaraciones militares a la prensa, en Arabia Saudita podías bombardear a 18 millones de personas y nadie resultaba herido. La demonización de Saddam Hussein fue tan completa que hasta su pueblo se convirtió en demonio. Eran hijos del demonio y no importaba lo que se les hiciera. Hasta que se arrojaron 2 bombas de 450 kilos por el canal de ventilación de un refugio de Bagdad a primera hora de una mañana de febrero. Entonces, brevemente, la realidad de la guerra nos mostró su rostro por primera vez. El servicio de inteligencia americano en Bagdad informó de unos vehículos iraquíes aparcados en este refugio, particularmente durante la noche. Los espías no se molestaron en mencionar que dentro se encontraban 300 mujeres y niños viendo vídeos. Entre ellos se encontraba la familia de Tariq Mohammed. Su esposa y sus 4 hijos murieron aquella noche. Daño circunstancial. ¿Es esta su esposa? Sí, esta es. Esta es Lina, este Sadat y esta Gina. No salen muy bien en estas fotos, eran mucho más guapos. ¿Dónde se encontraba usted la noche en que fallecieron? Esperamos fuera hasta que extinguieron el fuego. Después intentamos encontrar los cuerpos, pero fue en vano. Los cuerpos estaban fundidos unos con otros. Algunos cadáveres todavía tenían algunas partes o miembros reconocibles. Otros quedaron totalmente abrasados. ¿Buscó usted a los supervivientes?, preguntó. ¿En qué momento se dijo usted, sé que están muertos? No puedo concebirlo ni siquiera ahora. A veces estoy sentado en casa y los veo ahí de pie, saludándome con la mano. No me hago a la idea. Mi cabeza no se hace a la idea. Estábamos tan unidos. Los quería tanto. La peor pesadilla de los aliados era que Saddam Hussein utilizara sus armas químicas y biológicas, sus famosos misiles Scud al-Hussein. Los ejércitos occidentales siempre habían negado que se empleara armamento químico. Que lo negaran durante la guerra puede comprenderse. No querían aterrorizar a los soldados. Pero en nuestra investigación hemos encontrado docenas de soldados que declaran que sí se emplearon armas químicas, algo que el gobierno británico sigue negando. Richie Tarbell es un testigo ocular, un químico experto de la RAF. El 20 de enero se encontraba destinado en una de las mayores bases aéreas aliadas, la de Dhahran, en Arabia Saudita. Yo tenía el turno aquella noche cuando de repente se disparó un Patriot cerca de nuestra posición y sentimos un estruendo terriblemente poderoso sobre nuestras cabezas cuando interceptó el Scud. La ojiva aterrizó a unos 400 kilómetros de nuestra posición y todas las alarmas comenzaron a sonar. Nos pusimos el equipo protector NBC negro, que es el estado de alerta máxima. Después hicimos una prueba utilizando lo que llaman un CAM, un monitor de agentes químicos. Es un pequeño dispositivo que puede llevarse en la mano, el cual confirmó de nuevo la presencia de gas nervioso. Después realizamos una tercera prueba llamada prueba para detectar vapores residuales. Se trata de una pequeña botella con vaporizador que expulsa aire sobre un disco sensible a sustancias químicas. De nuevo dio positivo. De modo que llevamos a cabo 2 pruebas más de RVD para detectar vapores residuales. Informamos al control nuclear, biológico y químico de que habíamos detectado la presencia de gas nervioso en la base. Cada dispositivo NIAT comenzó a dar la alarma. En total había 27 NIATs dando la alarma al mismo tiempo. No era un equipo que constara de una sola alarma. Después nos dijeron que se trató de una falsa alarma debido al combustible sin quemar del avión a la hora del despegue. Al día siguiente intenté reproducir la alarma utilizando combustible de avión. Nunca sonó. Pero cuando empleé una sustancia química sintética de prueba funcionó todas las veces.
Yo estoy convencido de que sufrimos un ataque con armas químicas. Todos los fabricantes con los que he hablado me han dicho que si esos dispositivos saltan, es que está ahí. Hemos entrevistado a una serie de veteranos de la Guerra del Golfo, quienes creen que fueron contaminados por ataques de armamento químico a pequeña escala. Esta opinión la respalda un cierto número de informes sobre los ataques químicos de los iraquíes. ¿Qué es lo que sabe usted de este tema? No me presentaron ninguna prueba y no tuve noticia de la confirmación de que se produjera ningún ataque químico. Creo que al final, después de todo, puede que se produjeran. Puede haber habido unos pocos, pero no creo que fuera nada muy significativo. Para Richie Tarbell sí fue significativo. Al igual que otros 4.000 soldados británicos que estuvieron en el Golfo, ahora está enfermo. Sufre una enfermedad terminal de pulmón y debe pasar 1 hora al día conectado a un respirador artificial. El ataque químico sobre Richie Tarbell fue confirmado por un equipo checo de detección situado hoy en día en las proximidades de Praga. Nos contaron cómo la Comandancia Central les ordenó no prestar atención a sus descubrimientos. Una orden extraña porque los checos están a la cabeza mundial en armamento químico. Ellos, a diferencia de los británicos y americanos, ensayan con sustancias químicas vivas. Pasan años especializándose en la materia y son las únicas unidades que utilizan laboratorios móviles para comprobar por segunda vez sus descubrimientos. Richie Tarbell vio cómo el Scud aterrizaba en Tahran. Los checos tenían su base en la ciudad militar de King Khalid. Allí se encontraba el comandante Peter Selinsky. El 21 de enero, bueno, no estoy seguro de la fecha exacta, yo me encontraba en la ciudad militar de King Khalid. En aquel momento, nuestras patrullas químicas se encontraban barriendo el área alrededor de la ciudad cuando detectaron sustancias químicas. Sonó la alarma química y todos tuvimos que ponernos las máscaras. En aquel momento, el viento soplaba de este a oeste. Venía del puerto. El viento puede soplar alto o bajo. Y el viento a nivel del suelo soplaba, en esta ocasión, desde los puertos de Zaram y Garán. Durante los últimos 5 años, varios equipos de las Naciones Unidas han intentado arrancar la verdad a los iraquíes sobre su armamento químico y biológico. Lo que han descubierto ha aterrorizado al mundo científico. El coronel Terry Taylor fue el representante británico de investigación de las Naciones Unidas. En lo que a armamento químico se refiere, la principal sustancia de la que disponían era gas mostaza, una sustancia letal pero que también causa quemaduras extensas y lesiones de incapacitación muy graves. Es muy doloroso y horrible. La otra sustancia importante era gas nervioso. Por el lado biológico ya tenían 2 sustancias letales transformadas en armas. Una era el anthrax y la otra era la toxina botulina. Estas se introdujeron en bombas aéreas, en misiles de 122 milímetros y en las ojivas de misiles Al-Hussein. Esto lo han admitido. Se delegó la autoridad durante el periodo de la guerra y este armamento estaba en las manos de los comandantes del campo. Uno de los comandantes de campo era este hombre, un coronel de la Guardia Republicana de élite. Nos confirmó que se estaba almacenando armamento químico en la primera línea de Irak. ¿Qué tipo de armamento químico había y cómo se almacenaba? El depósito de armas para la artillería del campo se almacenaba bajo tierra, en cajas especialmente marcadas. De cada 10 cajas de armamento convencional, una contendría 2 obuses químicos. Estaría marcada y sería diferente en color y en forma a las otras. Estaba claro cuál era química y cuál convencional.